Hola a todos, en la lección anterior logramos crear este listado dinámico de usuarios y digo dinámico porque estos usuarios vienen de la base de datos, ya no de un array estático en nuestro controlador. Sin embargo, al hacer esto dañé las pruebas. Buen trabajo, Duilio, estarás pensando. En realidad, la teoría nos dice que existe este tema de Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas que nos prohíbe, entre comillas, escribir algo de código hasta tanto no tengamos una prueba para comprobar el código que vamos a escribir. Es decir, primero vamos a escribir la prueba y luego vamos a escribir el código hasta que la prueba pase. En la práctica, muchas veces vas a escribir primero la prueba, luego el código, pero algunas veces vas a escribir primero el código y luego la prueba. De pronto estás en una situación donde necesitas mostrar un demo a tu cliente ya mismo. Quizás escribes primero el código y más adelante escribes la prueba. Lo importante es que consideremos el tema de probar nuestra aplicación de forma automatizada. Y en esta lección te voy a enseñar cómo podemos hacer esto en Laravel cuando hay una base de datos de por medio. Porque si revisamos las pruebas que habíamos escrito hasta ahora, ninguna de ellas dependía de una base de datos o iba a interactuar con una base de datos. Así que esto es lo que te voy a enseñar en la clase de hoy. Primero que nada debemos entender que para que se muestren dos usuarios, uno llamado Joel y otro llamado Ellie, necesitamos que estos usuarios estén en la base de datos. Por supuesto, nosotros podríamos de pronto agregarlos a través de un seeder. Por ejemplo, acá podría agregar dos usuarios utilizando los Model Factory, como ya hemos aprendido. Si yo hago esto y regreso acá a la consola y ejecuto las pruebas por supuesto van a fallar, porque estos usuarios aún no están en la base de datos. Pero si yo reejecuto las migraciones y los seeders, con el comando migrate_fresh y la opción de seed, y reejecuto las pruebas, en este caso aún está fallando una prueba, la que nos dice que no hay usuarios registrados. La prueba que espera que estén los usuarios Joel y Ellie, entonces está pasando porque ya tenemos estos usuarios en la base de datos. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la prueba que espera encontrar el mensaje no hay usuarios registrados pase? En este caso, de pronto si ejecuto las migraciones pero no los seeders y reejecuto las pruebas, esa prueba va a pasar, pero la prueba que espera encontrar Joel está fallando, lo que nos lleva a un pequeño dilema, ¿cierto? Pero ¿qué tal si en vez de apoyarme en los seeders, coloco este código directamente dentro de la prueba? Así que voy a cortar estas líneas, voy a regresar acá a mi clase de prueba y voy a colocar entonces los llamados a factory create antes de comenzar a ejecutar los pasos de la prueba de esta manera. Ok, ahora si regreso a la consola, aunque no he ejecutado los seeders, de hecho te lo voy a demostrar. Si reejecuto las pruebas, en este caso estoy obteniendo un error porque no importé la clase user. Permíteme arreglar esto rápidamente. Ok, volvamos acá. Recuerda que la base de datos va a estar vacía. Y si ahora ejecuto las pruebas, la prueba que espera ver el usuario Joel está pasando, pero todavía tenemos una falla por la prueba que espera encontrar que no hay usuarios registrados, porque en este caso ya tenemos usuarios en la base de datos. ¿Cómo solucionarías esto? Quizás puedas pensar que en la prueba que espera no encontrar usuarios registrados, podrías simplemente utilizar, como hemos aprendido ya, dbTable, pasando la tabla de usuarios y luego llamando al método para vaciar la tabla de esta manera justo antes de ejecutar la prueba. Y por cierto, este truco que teníamos anteriormente de la variable get ya no lo vamos a utilizar. Ok, de esta manera ambas pruebas deberían estar pasando y volvemos a estar en verde. Sin embargo, ahora tenemos otro problema. Si yo regreso acá al navegador y recargo la página, nota que vemos el mensaje que no hay usuarios registrados. En este caso estoy perdiendo los usuarios porque los estoy eliminando dentro de la prueba. Así que si quisiera probar acá en el navegador, podría regresar a la consola, ejecutar nuevamente el comando migrate_fresh, pasando la opción de seed. Por cierto, acá estoy abreviando, Laravel es lo suficientemente inteligente para encontrar el comando en cuestión. Ok, acá nuevamente estoy creando las tablas y ejecutando los seeders, lo que quiere decir que en el navegador voy a tener mis usuarios de vuelta,
pero apenas ejecute las pruebas, los voy a perder otra vez. Sin embargo, yo no quiero estar ejecutando las migraciones y los seeders a cada rato, así que ¿cuál crees que sería la solución ideal en este caso? ¿Qué tal, por ejemplo, si creamos otra base de datos y utilizamos una base de datos para el entorno local, es decir, para las pruebas en el navegador, donde vamos a poder ver cómo se ve nuestro sistema e interactuar con él, y creamos otra base de datos para las pruebas que vamos a ejecutar de forma automatizada? De esta manera, nuestras pruebas automatizadas no van a afectar nuestro entorno local y viceversa. Si en nuestro entorno local agregamos un usuario, etcétera, etcétera, esto no va a afectar a nuestras pruebas. Ok, esto lo podemos lograr de forma muy sencilla. Desde la consola me voy a conectar a MySQL para entonces crear una nueva base de datos que voy a llamar curso-style-tests. Muy bien, me voy a salir de acá. Y lo siguiente que tengo que hacer es ir acá al editor e indicarle a phpunit, y esto lo voy a hacer desde el archivo de configuración phpunit.xml, que yo quiero definir una variable de entorno llamada database. En este caso creo que es database name. Permíteme comprobarlo acá en el archivo de entornos. No, en este caso es db-database. De esta forma. Ok, con el valor, en este caso curso-style-tests, que es el nombre de la base de datos que creamos con el propósito de que sea nuestra base de datos de prueba. De esta manera, desde phpunit yo voy a modificar esta variable de entorno para que utilice entonces esta base de datos curso-style-tests en vez de la base de datos definida acá en el archivo de entorno. Muy bien, hecho esto, si regreso a la consola y reejecuto las pruebas, en este caso estoy obteniendo una serie de errores porque la tabla de usuarios, por ejemplo, no existe. Y esto es porque nuestra base de datos de prueba está vacía. Ahora yo podría rápidamente regresar acá al archivo de entorno, cambiarlo para utilizar la base de datos curso-style-tests momentáneamente. Luego, desde la consola, ejecutar el comando php-artisan-migrate. Y con esto, entonces voy a crear las tablas en mi base de datos de prueba. Esto te lo puedo demostrar rápidamente, de hecho, desde acá, desde la consola. Como puedes ver, las tablas ya han sido creadas en la base de datos de prueba o en la base de datos para las pruebas automatizadas. Muy bien, si ahora regreso acá a la consola y reejecuto las pruebas, entonces las pruebas van a pasar. Sin embargo, permíteme regresar acá al archivo de entorno y volver a dejar la base de datos local que tenía anteriormente. Recuerda que yo no necesito modificar esto cada vez que vaya a ejecutar las pruebas, porque para ello estoy sobreescribiendo el valor de ese phpunit.xml. Al hacer esto, si regreso a la consola, las pruebas por supuesto van a pasar nuevamente. Ahora, ¿qué sucede si más adelante yo quiero hacer un cambio en la base de datos, por ejemplo, para agregar un campo en la tabla de usuarios para que los usuarios puedan colocar su sitio web en su perfil, por ejemplo? En este caso voy a agregar una nueva columna llamada website, la cual va a ser nullable porque espero que sea opcional en nuestro sistema. Y luego acá en User Module Test, cuando yo estoy creando este usuario, quiero asignarle acá su sitio web, porque vamos a suponer que esto es importante para nuestra prueba. Vamos a suponer que nosotros esperamos ver este enlace cuando visitemos la URL de usuarios. Si yo hago esto, si regreso a la consola y reejecuto las pruebas, en este caso voy a obtener un error. Me dice que la columna website no es encontrada. Y esto sucede porque yo cambié un archivo de migración, pero no he reejecutado las migraciones. Así que, nuevamente, una solución sería irnos al archivo de entorno, cambiar acá el nombre de la base de datos, nuevamente a curso-style-tests, y de vuelta a la consola reejecutar el comando php-artisan-migrate-fresh. Sin embargo, esta es una solución lejos de ser ideal. Afortunadamente, Laravel tiene un mecanismo para simplificar muchísimo este proceso y hacerlo básicamente transparente. Y es un trait que en este caso se llama Refresh Database. Nosotros podemos incluir este trait en nuestra prueba. Y este trait tiene dos propósitos. Primero que nada, antes de ejecutar las pruebas, se va a encargar de ejecutar el comando para migrar la base de datos, como podemos ver acá. Por cierto, de esta manera, con el método Artisan, nosotros podemos ejecutar comandos desde nuestras pruebas.
Y como segundo propósito se va a encargar de ejecutar cada prueba dentro de una transacción de la base de datos. Esto lo vamos a ver en un momento. Lo que quiero que veas acá es que sin este trait, las pruebas van a fallar porque nos dice que la columna website no existe. Pero si incluimos este trait dentro de esta clase de prueba y desde la consola reejecuto las pruebas, en este caso las pruebas van a pasar. ¿Por qué? Porque Laravel va a recrear las migraciones antes de ejecutar las pruebas. Muy bien, con esto puedo eliminar esta columna porque realmente no la necesito, al menos no en este momento. Y como segundo propósito, entonces este trait refresh database se va a encargar de ejecutar cada prueba dentro de una transacción de base de datos y la va a revertir justo al finalizar la prueba. Y esto lo puedo comprobar de forma muy sencilla. ¿Recuerdas esta línea para vaciar la prueba antes de ejecutar la prueba que espera que el listado de usuarios esté vacío? En este caso yo puedo comentar o eliminar esta línea de código. Y al regresar a la consola y reejecutar las pruebas van a pasar. Recuerda que antes estas pruebas estaban fallando sin esta línea de código. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque al ejecutar esta prueba de acá, sí se van a crear estos dos usuarios, luego se va a ejecutar toda la prueba, pero justo al final de la prueba, es decir, al finalizar este método, Laravel se va a encargar de revertir estas consultas SQL. Y esto es porque con el trait refresh database, cada prueba se va a ejecutar dentro de una transacción de la base de datos. Como podemos ver acá, se va a ejecutar este método begin database transaction y aunque no entiendas el todo el código dentro de este método, el nombre sugiere que se va a comenzar una transacción de la base de datos. Pero luego de que la prueba finalice, entonces se va a ejecutar un rollback. Un rollback básicamente es una operación que va a revertir esta transacción, lo cual va a hacer que estas consultas que crearon dos usuarios sean entonces revertidas. Y por lo tanto, cuando esta prueba finalice y comience esta segunda prueba, entonces la base de datos y la tabla de usuarios va a estar vacía. De esta manera evitamos que una prueba contamine la otra. Imagínate que eres un analista de un laboratorio y estás haciendo diferentes pruebas con diferentes muestras. Tú no quieres que los resultados de una prueba entonces puedan alterar los resultados de otra prueba diferente. Por lo tanto, te vas a encargar de utilizar nuevos instrumentos o de esterilizarlos cada vez que termines una prueba, para de esta manera evitar que una prueba contamine la otra. Es el mismo concepto cuando trabajamos con pruebas automatizadas. Utilizando transacciones de la base de datos, el Laravel va a evitar que esta prueba de acá contamine esta otra prueba. Es decir, que los insert, update, delete, etcétera, etcétera, que hayamos ejecutado en una prueba, entonces pasen a la otra prueba, alterando los resultados que esperamos obtener. En este caso, esperamos que no haya ningún usuario en la base de datos. Y por supuesto, teniendo una base de datos dedicada para el entorno de pruebas automatizadas y otra base de datos dedicada para el entorno de pruebas locales en el navegador, entonces vamos a evitar que un entorno afecte al otro. Y esto lo podemos ver rápidamente, asegurándonos que acá en el archivo de entornos estamos utilizando la base de datos cursos_style. Si yo regreso acá a la consola y reejecuto las migraciones y los headers, de esta manera, y luego regreso acá al navegador y recargo la página, podemos ver el listado de usuarios. Si yo ahora reejecuto las pruebas y regreso al navegador y recargo la página, podemos ver cómo sigue allí el mismo listado de usuarios. Quiere decir que nuestras pruebas automatizadas no están afectando a nuestro entorno local y nuestro entorno local no está afectando al entorno de pruebas automatizadas, y esto es lo ideal. Y aunque yo he querido explicarte esto paso por paso para que entiendas por qué es importante que utilicemos diferentes bases de datos y que utilicemos el trait refresh database, en realidad lo que hicimos en esta lección es muy sencillo. Simplemente, primero que nada, nos fuimos acá al archivo phpunit.xml para cambiar la variable de entorno db database para que tenga otro valor, y con esto entonces podemos utilizar otra base de datos. A continuación, entonces creamos esta base de datos en la consola, aunque puedes hacerlo con phpMyAdmin, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, dentro de nuestras pruebas, nos aseguramos de estar utilizando el trait refresh database. Como puedes ver acá, no solamente importando el trait al principio del archivo,
sino incluyéndolo acá dentro de la clase. Y si te enreda un poco este tema de trace, nosotros lo tratamos con calma en nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP, acá en Style, por supuesto. Y por último, nos encargamos de crear los registros necesarios para poder entonces ejecutar nuestra prueba. En este caso, para poder comprobar que vemos nuestros usuarios, Joel y Ellie, debemos crear dos usuarios con los nombres Joel y Ellie. Para la segunda prueba, para comprobar que nuestro listado de usuarios está vacío, en este caso no necesitamos crear ningún usuario. Muy bien, y como podrás imaginar, en una lección más adelante, cuando trabajemos con la acción para ver los detalles del usuario, por supuesto vamos a necesitar crear un usuario. Y así sucesivamente, vamos a tener por supuesto acá más pruebas y más acciones, hasta que finalicemos nuestro módulo de usuarios. Muy bien, sé que este tema puede resultar un poco complicado al principio. Para ayudarte, debajo del video escribiremos notas con el resumen de esta lección. De cualquier forma, si no logras comprenderlo del todo, no te preocupes, no espero que lo hagas. Lo único que espero que hagas es que continúes con las lecciones siguientes y te tomes también un momento para practicar. Y te aseguro que más temprano que tarde, si sigues estudiando y si sigues practicando, todo esto va a cobrar sentido. Y como yo, vas a ser capaz de desarrollar aplicaciones de nivel intermedio e incluso avanzado con Laravel. Solo tienes que persistir en el estudio y en la práctica de todo este material y poco a poco va a cobrar sentido. Poco a poco vas a lograr entenderlo, interiorizarlo y poder utilizarlo dentro de tus propios desarrollos. Así que por favor, acompáñame en las próximas lecciones.